me dice, bueno, vamos a predicar sobre esto, ha pasado un año y ya los voy a colocar un poquito en contexto. La palabra de hoy, el título de la palabra de hoy se llama Selah. Y ustedes preguntarán, Selah. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 3, versículo 4. Y ya los vamos a colocar en contexto. Y dirán, ¿con qué va a salir este varón de Dios esta noche? Selah. ¿Qué será Selah? ¿Por qué el título? ¿Por qué esa palabra para hoy? Cuando lo tengan me dicen amén. Salmos 3, 4. Dice la palabra del Señor: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y hay una palabrita que termina y dice Selah. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, no leemos la palabra Selah, decimos hasta su monte santo. Me causó curiosidad esto y lo entendí hace un año. Siempre lo leía, pero no sabía qué era, para qué estaba allí. Y hace un año, en el secreto con el Señor, en medio de un proceso muy fuerte que estaba pasando en julio del año pasado, el Señor me dijo exactamente esa misma palabra y no entendí. Y yo seguí en medio de ese proceso. Y como para colocarlo en contexto, muchos de los que están acá de repente lo saben, hay otros que no. Hace varios años estoy acá en Colombia y tenía como 3 años más o menos que no iba a mi país, a Venezuela. Mi papá estaba muy enfermo, decidí ir a Venezuela con mis hijas, aprovechar de realizar una documentación y toda la cosa. Pedí permiso a la madre de las niñas, me fui, el viaje ideal, perfecto, paseamos, disfrutamos y todo. Y en medio de ese proceso empezaron a pasar cosas. Tengo 8 años separado, la mamá de mis hijas vivía acá, me voy a Venezuela, ella me da el permiso. Cuando llego a Venezuela, ella la única condición que me pidió fue llevar a mis hijas a la casa de la abuela materna. Yo obviamente accedí, digo, bueno, hay que hacer lo correcto, delante de los ojos del Señor hay que hacer lo correcto. Si soy un hombre de fe, un hombre de Dios, vamos a hacerlo. La llevé, compartieron. Bueno, esta separación, esta ruptura trajo muchas cosas, muchos conflictos, muchas peleas, muchos desacuerdos, odio de por medio, muchísimas cosas. Un día antes de venirme, decidí llevar a mis hijas nuevamente a la casa de la abuela materna, ¿sí? El Señor me había dado instrucciones claras, ya sabía que era un viaje de 8 días, pero de alguna manera fui desobediente y me quedé 3 días más. Y esos 3 días más se convirtieron en muchos días más. Y llegó el momento del proceso. Entrego a mis hijas a la casa de la abuela materna. Resulta que en ese entonces yo asumía que la madre de las niñas estaba acá. Ella llega, hace algunos denuncios injuriando, diciendo una cantidad de cosas, me detienen, me llevan preso. Yo digo, ¿qué hago yo en este lugar? Soy un hombre de Dios, soy un siervo del Señor, estoy en santidad, le sirvo al Señor, pero ¿por qué? Y viene ese ruido de repente, esa cosa en la que tú estás parado en un lugar y pasan muchas cosas en tu entorno y tú no empiezas a entender. Y hay muchísimo ruido en ese momento y se dificulta de alguna manera escuchar la voz de Dios. Y aparte de ese ruido, el ruido que nosotros mismos hacemos. Yo no sé, en diciembre aquí en los barrios populares, acá en los barrios populares siempre ponen como que música afuera de las casas. Entonces uno pone un género, el otro pone otro género, otro pone otro género, y lo ponen a todo volumen y uno va pasando por medio de la cuadra y uno no sabe ni siquiera qué está escuchando. Y llegamos de repente a ese tipo de situación y uno no sabe ni siquiera qué está escuchando. Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy metido en este lugar? ¿Por qué estoy metido en este problema? ¿Qué pasó con mis hijas? Empieza todo el mundo a hablar, todo el mundo da su opinión, los hermanos dan una opinión, envían una palabra, la familia da una palabra, los amigos dan otra palabra y uno no sabe ni siquiera qué consejo tomar. Y es allí, en medio de ese proceso, que empecé a entender muchísimas cosas. Bueno, gracias a Dios, bueno, todo eran mentiras, calumnias. El pastor me llamó, estaba que arrancaba para allá. Pasaron muchas cosas en esa noche. Me sentía totalmente desorientado.
pero esa misma noche, gracias al Señor, el Señor siempre envía a alguien. Dentro de digamos que ese CAI, por decirlo de alguna manera, había una persona que me conocía desde hace muchísimos años. El hombre era cristiano, era creyente, abogó por mí, se dieron cuenta que todo era mentira, pero el plan coactivo ya estaba hecho, que era quitarme a mis hijas. Bueno, salgo, me di la situación de la mejor manera. Yo no sé cómo hice para tener calma, aunque en mi cabeza había muchísimas preguntas, y en el momento que me tenían detenido yo oraba, le reclamaba al Señor, me sentí ofendido, me sentí de muchas maneras. Y entonces empecé a cuestionarme y decía: Señor, pero si yo te sirvo, si soy un hombre de Dios, si estoy en santidad, si estoy haciendo las cosas bien, si hice lo correcto, si a mí nadie me obligaba a llevar a las niñas a ese lugar, ¿por qué yo las llevé? Y empiezo a hablar y hablar y hablar, y ahí resulta, lo que pasa es que después que tenemos cierto tiempo en el Señor, que creemos que estamos en una zona de confort, que estamos en santidad, que hacemos las cosas bien, que estamos haciendo lo que es correcto, nos engrandecemos tanto, hermano, que a veces nosotros, como ministros, como siervos del Señor, nos hacemos muy grandes y hacemos un Dios y ponemos un Dios muy pequeñito. Y hablamos y hablamos y hablamos y oramos y nos quejamos y le pedimos y queremos torcerle el brazo al Señor y que nos dé la explicación y que nos dé la respuesta, y queremos el sí, queremos el amén de Dios, y nos enfrascamos en eso y no miramos lo que pasa en nuestro entorno. Présteme esa silla un momentico, pasa. Recuerdo que en ese momento empecé a mover cielo y tierra, como dice. Empecé a mover cielo y tierra, a buscar contactos del colegio, a buscar contactos de la universidad, a buscar familiares políticos. Una hermana de la congregación me puso a hablar con un magistrado de acá de Colombia. Eso, mejor dicho, moviendo cielo y tierra por recuperar a mis hijas, por lavar mi nombre, por limpiar mi nombre, que cómo era posible y tantas cosas. Empezamos a mover cielo y tierra. Resulta que ahí fue la primera lección y entendí, como dice Génesis 1:2, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. No sea iluso, fue la primera palabra que recibí. No sea iluso. ¿Cómo vas a mover cielo y tierra si el que creó los cielos y la tierra es el Señor? El Señor. Y yo me acuerdo, imagínense, yo sé que acá está el Señor, acá está su presencia, el Espíritu Santo. Imagínense que acá está el Señor. Yo me acuerdo que yo me arrodillaba y oraba y decía: Señor, seca la mano de mis enemigos, córtalo, Señor, esos incircuncisos, pecadores. Mira lo que le hicieron a tu hijo, mira lo que le hicieron a tu ungido. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y oraba, pero hablaba tanto que era un monólogo y no escuchaba la voz de Dios. Y yo me imagino de repente al Señor allí sentado. Bueno, hable, mi hijo, a ver, hable. Y el Señor, bueno, ya terminó. Y yo seguía hablando, seguía quejándome, seguía pidiendo, seguía moviendo, seguía haciendo fuerza allí. No dejaba hablar al Señor. ¿Cuándo iba a escuchar la voz del Señor? Quejándome y quejándome. Si cuando oramos conversamos directamente con el Señor. Listo. Y entendí esta pequeña palabrita, Selah, que aparece en la palabra. Y les voy a dar algunos datos sobre esta palabra. Esta palabra aparece mayormente en los Salmos, en 71 versículos de los Salmos, y en 3 versículos de Habacuc. Después que el Señor me dijo iluso, que yo no entendía porque tanto que hablaba. Yo no sé si le ha pasado que usted habla con alguien, una persona de esos que hablan mucho y usted, pero y no lo deja. Y usted, así estaba el Señor, lo tenía ahí reprimido. Selah. Y me empezó a causar curiosidad. La conseguimos 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Por lo general los Salmos, sabemos, los Salmos son canciones, ¿no? Y aunque no hay una definición de esta palabrita, una definición o a ciencia cierta, una definición correcta de esta palabra,
Algunos dicen que por lo general en el Salmo donde aparezca esta palabra dice al músico director, si no me equivoco, al músico principal. Muchos dicen que el Selah es una pausa, como una pausa musical. Otros dicen que el Selah es un acento o como resaltar ese versículo como tal que estamos leyendo o cantando, o como aumentar la fuerza o el tono de la canción en ese momento. Yo no entendía, tuvo que pasar algún tiempo, y una de las definiciones que más me gusta de esta palabra es: haz una pausa necesaria. Y otra de las definiciones, que es la que más me encanta definitivamente, es: detente, escucha, espera y deja que Dios actúe. Y orando ahí no dejaba que el Señor actuara. Me acuerdo, me encerré en una habitación. Ese viaje de 10 días se convirtió en 1 mes y medio. Y en ese tiempo estaba muy asustado por cosas que estaban pasando en el entorno. Pues la situación país no es fácil allá. Los organismos de seguridad no se mueven igual que acá. Yo ya estoy muy adaptado acá a esta nación porque tengo muchos años acá ya. Y estaba asustado. Me acuerdo que me meto en mi cuarto y seguía orándole al Señor. Y vengo y me arrodillo nuevamente: Señor, derrota a mis enemigos, que por el camino que vinieron, que huyan por 7. Señor, seca la mano. Señor, condena la lengua que se levanta en juicio. Señor, el que me maldijo. Señor. Y en una de esas llegó el Selah del Señor. Y fue donde la entendí. Escuché claramente, el Señor dijo: cállate. Y hablamos tanto a veces: cállate. Nada, hice caso, me callé. Y me callé tanto que me callé 1 mes. Y en medio del silencio, me acuerdo, le dije al Paz: voy a hacer un ayuno. Hice un ayuno de 3 días y me encerré en ese cuarto y no salí durante mucho tiempo. Dejé de llamar, dejé de buscar contactos, no quise escuchar nada más, no quise escuchar el ruido que había, y sencillamente me dediqué a escuchar la voz de Dios. Entendí que en medio de la oración, que en medio de la adoración, que cuando obedecemos al Señor, hay un momento en que hay que darle el espacio para que Él actúe, para que Él haga, para que Él obre. Y me imaginé allí, cuando el Señor me dice: cállate, de repente aquí sentado va y se para. El Señor me dice con autoridad: cállate. Y duré 1 mes callado. Y hermano, en ese mes, ayunando, en ese mes allí encerrado en esa habitación, aprendí del Señor lo que no había aprendido en toda mi vida. Tantas cosas bonitas, tantas revelaciones, tanta palabra. Me dio autoridad, me devolvió la personalidad. Empecé a confiar en Él y empecé a ver cómo Él hacía las cosas. Sin embargo, el proceso continuaba, y ese proceso continuó durante 9 meses. Y durante 9 meses fui 9 veces a Venezuela y hice mucha fuerza, busqué contactos y todo. Recuerdo que llegó un amigo de la infancia, tenía años que no lo veía, me lo conseguí acá en Bogotá, y empezaron esas voces extrañas de repente a querer mover, a querer distorsionar el propósito de Dios, a querer distorsionar la voz de Dios. En Jueces 4 hay un relato donde nos conseguimos a un capitán que se llamaba Sisara, era enemigo del pueblo de Israel y tenía 900 carros de guerra. Y esos 900 carros de guerra duraron 20 años amedrentando y amenazando al pueblo de Israel, allí a puertas de una invasión. Y 900 carros, imagínense el ruido que puede hacer 900 carros de guerra con esos soldados allí. Y era muchísimo ruido, y amedrentando, intimidando, hablando, metiendo miedo. Y había un hombre llamado Barak,
Y el pueblo ahí durante 20 años reprimido y no salía y no entendía qué pasaba porque el ruido no lo dejaba escuchar la voz de Dios. Pero gracias al Señor, el Señor envía a sus profetas, envió una profetisa llamada Débora a llevarle el mensaje de Dios a Barak y le dice, escucha lo que dice el Señor, reúne 10,000 carros, 10,000 hombres, si no me equivoco, y ve y enfréntalos. Tenían 20 años y el Señor estaba allí con 10,000 hombres a disposición de él, pero el temor no lo dejaba avanzar. Si vamos a 1 Samuel 19, había un gigante llamado Goliat amenazando, amedrentando a todo un ejército y a un rey, diciendo cantidades de cosas terribles. Y todos estaban allí temblando de miedo, todos estaban allí paralizados, no entendía qué pasaba a su alrededor. Pero se levantó un hombre de Dios llamado David, al cual el Señor había ungido y que confió en el Señor. Y a través de ese hombre que fue usado, el Señor derrotó a ese gigante y se glorificó. Y empezaba, yo no entendía por qué tanto ruido, por qué tantas cosas. Llega este amigo, tenía muchísimos años que no lo veía, lo conocí cuando tenía como 7, 8 años de edad. Me lo consigo por acá en la 10ª. Y me dice, conocía toda la situación, conocía prácticamente toda mi vida, tenía muchísimos años, aunque tenía muchísimos años que no nos veíamos, nos actualizamos cuadernos, y me dice, hay solución, hagamos tal y tal cosa. Me dice, hay solución, lo que pasa es que tú no te dejas ayudar. Yo digo, ¿y cómo así? Y el muchacho me dice, es que yo soy brujo, y si usted me da la orden, eso ponemos a esa gente y mejor dicho lo doblegamos y lo volteamos y eso hacemos y deshacemos. Yo le dije no, porque hay un Dios más grande que pelea por mí. Amén. Llegó un familiar lejano que está dentro de la policía, digámoslo de alguna manera allá, una vez en uno de los viajes que estaba allá, y me dice, tranquilo, no te preocupes, así como ellos lo hicieron torcido, así lo hacemos nosotros torcido y se la devolvemos. Yo le dije, no, yo confío en un Dios más grande y un Dios más poderoso. Hablamos con unas personas, unos políticos o unas personas con influencia, con políticos. Hagámoslo de esta forma, hagámoslo de esta manera. No, mi fe no me deja. Yo conozco un Dios más grande y poderoso. Yo sé que estoy en el celá de Dios. Yo sé que el Señor se levantó de esa silla y va a pelear por mí, me va a defender y va a limpiar mi nombre y va a hacer lo que Él requiera hacer para salir de esta situación. Amén. Y así lo creí y seguí allí haciendo, cumpliendo mi proceso, yendo a juzgados. Me senté en medio de un juez, se dijeron cosas terribles acerca de mi persona y el Señor me decía, calla. La abogada que tenía no fue que me defendió mucho y yo callado. ¿Qué va a decir usted? Nada, yo no tengo nada que decir. Si eso es lo que se dice, yo no tengo nada que decir. Y ahí el Señor empieza a matarnos poco a poco, ¿no? Empieza ahí a doblegar ese orgullo, a doblegar a ese hombre grande de Dios porque le sirve y porque está en santidad y porque le sigue con corazón y está en comunión con Él. Empezó a hacerlo pequeño y Él empezó a crecer. Resulta, el Señor me daba esa palabra en Salmos 32:7 que dice en el Salmo 32:7 dice que con cantos de liberación Él nos rodea. Y empezó el Señor. Créeme, el primer músico, la música fue creada por Dios. Él tiene ángeles cantándole santo, santo, santo 24/7 allá en el cielo. Eso proviene de Él. El Selah proviene de Él. Él siempre interviene. Cuando oramos, cuando le adoramos, dediquemos silencio para escucharlo también. No hablemos de más. Y me encantó porque, como les dije, esa definición de Selah que dice que mira cómo yo actúo, mira cómo yo peleo de ti, mira cómo yo intervengo ahora, después de la adoración, después de esa oración, mira cómo yo intervengo ahora, lo conseguí en el Salmo 46:10.
la papita al paso. Y para mí esa es la mejor definición de Selah. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Y en Proverbios, el libro de Proverbios dice que a veces no es con la mucha palabrería. Aprendamos a callar, hermanos. Aprendamos a hacer silencio. No hablemos de más. A veces hay tanto ruido y pasan tantas cosas en nuestro entorno y a nuestro alrededor que nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir que no avanzamos, nos podemos sentir que no tenemos llamados del Señor, nos podemos sentir perdidos porque dejamos que pasen tantas cosas en nuestro entorno y no hacemos realmente el silencio que el Señor requiere para hablar y para darnos las instrucciones. Cada vez que el Señor nos da una prueba, cada vez que el Señor nos envía algo, cada vez que el Señor nos dice que nos lleva a otro nivel, el Señor requiere que nosotros hagamos silencio para Él actuar y para Él hablarnos. Amén. En Primera de Reyes 19 nos conseguimos con Elías, un gran hombre de Dios. Venía de una gran victoria y había una reina llamada Jezabel que lo odiaba a muerte, y viene esta mujer y lo amenaza y dice que lo va a matar. Y ya Elías venía de hacer una labor extraordinaria y de acabar con unos falsos profetas que se estaban moviendo en ese entorno, en esa tierra, en ese momento. Y intimidado por esta mujer sale corriendo a la cueva. Me acordó muchísimo eso porque así como Elías, salí corriendo a la cueva. Y el Señor, y Elías decía, soy el último de los profetas. Y llegó el desánimo, llegó de repente esa ansiedad, esa incertidumbre en él. Y llega el ángel de Jehová y le dice, come y ve a dónde, al monte de Dios. Allí en el monte de Dios es donde vamos a ver su mano librándonos de todo peligro. Allí en el monte de Dios es donde Él nos va a hablar. Allí en el monte de Dios es donde nos va a direccionar. Y allí en el monte de Dios está Elías escondido y dice que vino un viento fuerte, pero allí no estaba Dios. Dice que golpeaba las rocas, ese viento fuerte golpeaba las rocas y allí no estaba Dios. Dice que vino un terremoto y vino fuego y allí no estaba Dios. Pero de repente, allí en el monte, allí en el silencio, allí después de tanto ruido, allí después de tanta opinión, allí después de tanta persona que habla y que no sabe qué situación tú estás pasando, llegó el silbo apacible del Señor. El silbo apacible y delicado. Y allí estaba Dios. A veces nosotros somos escandalosos, saltamos, brincamos, adoramos, oramos de la mejor manera, oramos fervientemente como Elías. Gritamos, reprendemos, zapateamos. Y en medio de tanta bulla, de tanto ruido, no escuchamos el silbo apacible. Es algo delicado. Es una voz suave, sutil que llega. Pero mientras tengamos tanto escándalo, no lo vamos a escuchar. Amén. En Lamentaciones 3:26, la palabra del Señor declara: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, no hable tanto. Yo siempre digo, hablemos menos y hagamos más. Ustedes me ven por allí, a veces yo estoy calladito, digo lo preciso. Y en ese tiempo, en esos meses, ¿cómo me enseñó el Señor? A callar. ¿Cómo me enseñó el Señor? A esperar en Él. ¿Cómo me enseñó el Señor a orar de la manera correcta? A tener comunicación con Él. Una comunicación efectiva. Sube, baja. Le pregunto, me responde. Y no necesariamente me tiene que responder sí siempre. No necesariamente me tiene que decir amén a todo. Pero después de muchísimo tiempo me he sentido tan feliz de cómo el Señor, tan grande, tan poderoso, supremo, glorioso, poderoso, se fija en una persona como yo para darle una respuesta, sea la que sea. Pero pone sus ojos en mí y me responde. Pone sus ojos en mí aún.
aunque sea indigno, aunque cometa errores, aún el Señor se fija en ti. Aún el Señor te responde. Él te ama, no siempre te va a consentir, pero siempre te va a responder si tienes un oído presto a escuchar la voz de Dios. Daniel, a veces sentimos que el Señor no nos escucha, pero Él siempre nos está escuchando. Daniel oró y no recibió respuesta sino hasta 20 días después, si no me equivoco. 10, 20 días. 21 días después. ¿Sí? Pero la palabra del Señor declara que aún antes de que Él abriese su boca, ya Él había escuchado o ya sabía lo que Él iba a pedir. ¿Acaso el Señor, como creador de todas las cosas, creador suyo, creador mío, de su cuerpo, de todo, de sus ojitos, de sus oídos, de su boca, de todo, de su corazón, Él sabe lo que hay dentro de su corazón, Él sabe cuáles son las peticiones que usted tiene? Y a veces haciendo silencio, no es necesario ni pedírselo, Él nos los da. Y no estoy diciendo con esto que no ore, pero el Señor requiere más obediencia que sacrificio. Y recuerde, obediencia es adoración. Y en la adoración está el Señor. Y en la adoración está la canción. Y en la canción está el Selah de Dios. Podemos pasar cantando adoración, alabanza toda la mañana en nuestra casa, haciendo oficios, adorándole, buscándole en el secreto. Pero dele el tiempo al Señor para que Él responda. Dele el tiempo al Señor para que le hable. Tenga una comunicación efectiva con el Señor. A mí me encanta mucho, viendo la palabra en Lucas 23:9, en Mateo 27, en Mateo 27, Lucas 23. Yo digo que ese es el mayor Selah de la historia. La mayor intervención de Dios en la historia. Resulta que Jesús es llevado a sus opresores, es vituperiado, es escupido, es latigado, es castigado, es condenado. Aún el pueblo escoge a Barrabás. Y Él estaba allí en el Getsemaní antes de esto y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En su humanidad, porque Él sabía qué era lo que tenía que hacer y para qué estaba puesto sobre esta tierra. Y dice Mateo 27:14, y le hacían muchas preguntas, pero Él nada respondió. Él se mantuvo en silencio. Y a veces nosotros queremos defendernos, a veces nosotros queremos decir tantas cosas, pero el mayor ejemplo de Jesús fue mantenerse en silencio. Cuando Él podía, obviamente, defenderse. Cuando Él podía, obviamente, decir las cosas como eran. Cuando Él podía, allí levantarse e irse. Como le dice, más adelante en Mateo le dice, más atrás en Mateo le dice, que Él podía pedir legiones de ángeles que vinieran a salvarlo. Él tenía todo el poder. Imagínate, el Hijo de Dios tenía todo el poder para salir de esa situación. El Hijo de Dios que estaba en el principio, cuando se crearon los cielos y la tierra, Él podía mover cielo y tierra allí, pero decidió callar, dándonos ese ejemplo para ir a cumplir el propósito, para ir a escuchar la voz de Dios. Más adelante dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz: Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a veces pensamos en medio de nuestras oraciones, en medio del proceso, en medio del desierto, que el Señor nos abandonó. Pero realmente el Señor está haciendo silencio. Y el Señor Jesús fue en obediencia, sabiendo que tenía que hacer el sacrificio, y dice: consumado es, después que hizo todo lo que su Padre le mandó. Consumado es. Y luego de esta palabra dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió de repente solo. Dijo: Señor, hice todo lo que era correcto. Soy tu hijo.
¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me abandonaste? Después que hizo todo lo que el Señor le mandó. Pero viene lo más bonito. Fue solo un segundo. Fue solo un momento. Porque Jesús discernió el tiempo y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! Y esa palabra me mató. Pensó que lo abandonó. Y en medio del silencio de Dios, en medio de la pausa que el Señor hizo para darle a la humanidad el mayor regalo de todos, la salvación, la sanidad, el perdón de los pecados, la edificación de su iglesia, el Señor Jesús entendió y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Se puso en las mejores manos. Se puso en las mejores manos. Y yo no sé qué proceso, qué desierto estás pasando, si te han vituperiado, si han hablado mal de ti, si has hecho fuerza, si no entiendes lo que pasa en tu entorno. Pero si has sido obediente al Señor, si has vivido en santidad, si le has buscado, si tienes ministerio, si de repente sientes que en este momento el Señor te abandonó, colóquese en las mejores manos. Encomiende su espíritu al Señor. Y créeme, el Señor peleará por usted. Amén. No mueva cielo y tierra. Él puso orden en el principio a los cielos y a la tierra. Él va a poner orden en su vida. Él va a poner orden en su ministerio. Él va a poner orden en su negocio. Él va a poner orden en todas las cosas. Pero sencillamente calle, hermano. Encomiende su espíritu al Señor. Y hay otro tiempo, hay otro momento en que estamos esperando la intervención del Señor. Y yo lo creo. Yo lo creo. Porque dice que el Hijo volverá. Y yo no me imagino eso. Cuando estén dadas las señales, cuando estén dado todo, cuando ya se oyen guerras, rumores de guerra, las naciones, padre e hijo peleando. Bueno, todas estas señales dadas. Y justo en ese momento de caos, justo en ese momento que a lo mejor habrá silencio, justo en ese momento que a lo mejor nadie estará entendiendo nada de lo que pasa, en medio de hambre, de guerra, en medio de escasez, el Señor dirá nuevamente: está quieto y sabe que yo soy Dios. Yo vendré y vendrá su Hijo y bajará su Hijo con toda su gloria a rescatar a su iglesia. Y ese es el Selah más bonito que estamos esperando todos. Amén. Entonces, hermano, haga lo que tiene que hacer, pero también deje de hacer lo que está haciendo y deje que el Señor intervenga. No haga tanto ruido. Está quietos y sabed que yo soy Dios. La palabra en Job dice, Job 34:14 dice: sin embargo, en una o dos maneras habla el Señor, pero el hombre no le entiende. El Señor está hablando, hermano. El Señor habla en esta noche. El Señor habla los domingos en la congregación. El Señor habla los martes en el ayuno. El Señor le habla en su casa. El Señor le habla a través de alguien. El Señor envía profetas que le hable a su vida. El Señor le da instrucciones. Pero pareciese que no entendiésemos. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque seguimos haciendo ruido. La palabra en Hebreos 1, quiero que me acompañe a Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Wow. Esa palabra es hermosa, porque a veces minimizamos tanto ese sacrificio de Jesús. A veces minimizamos tanto esa intervención de Dios.
por su Hijo, por nosotros, por amor. A veces minimizamos tanto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y queremos más y pensamos que tenemos que ir corriendo detrás de más cosas. Cuando sencillamente el Señor ya lo hizo todo y nos habla a través de su Hijo. Déjese hablar, hermano. Déjese hablar. Sea sensible a la voz de Dios. En el nombre de Jesús se lo pido. Allí donde está, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y vamos a orar en esta noche conforme a esta palabra. No es con la mucha palabrería, pero dígale: Señor, en este momento yo decido callar para que seas tú hablando a mi vida. En este momento, Señor, yo no sé nada. En estos momentos, Señor, tú eres más grande que yo. Y tú sabes cada cosa que haces y cómo lo haces. Yo en esta noche encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor. Haz como quieras en mi vida, Padre. Señor, en esta noche, Señor, allí donde está, haga un minuto de silencio y reflexione. De repente, ¿en qué está fallando con el Señor? Calle un segundo. Apague el ruido, bájele volumen al ruido del mundo. Bájele volumen al terremoto, al viento recio que golpea las rocas. Bájele el volumen. Y reflexione allí y sea sensible a la voz de Dios. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta noche, Padre, que seas tú, Señor, hablando a cada uno de tus hijos, Señor. Háblale, Señor, por señales. Envía profetas para que hablen a sus vidas, Señor. Dale las instrucciones claras, Señor, a partir de este momento, Señor. Habla, Señor, a sus vidas, Señor. Dale la palabra precisa. Dale la palabra correcta, Señor. Dale la instrucción de lo que van a hacer, Señor. Sacude su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sacude, Señor, y muévelos, Padre. Señor, sácalos de toda zona de confort, Señor. De todo pensamiento humanista, Padre. De toda lógica humana, Padre. Quítala de su cabeza, Padre. Y que puedas entrar y habitar en ellos, Señor. Tú y solo tú y tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro conforme a eso, Padre, que a donde quiera que vaya haya un enviado tuyo, Señor, hablándoles. Que a donde quiera que vaya, Señor, puedan ver tu palabra, tu mensaje, Señor, y la instrucción y la señal que han estado esperando, Señor, sea dada desde este mismo momento, Padre. Aun cuando vayan a sus casas, aún en sus casas, aún en sus trabajos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rompe con todo orgullo, Padre. Señor, creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios eterno, Padre. Creemos, Señor, que tú todo lo puedes, Padre. Señor, mueve los cielos y la tierra, Señor. Mueve, Señor, y pon en orden nuestras vidas. Pon en orden nuestros ministerios. Pon en orden nuestros hogares, Padre, Señor. No hacemos más fuerza, Señor. No movemos, Señor, los cielos y la tierra a nuestros antojos, Señor. Hazlo como tú quieras, Padre. Y en medio del silencio, Señor, ayúdanos a entender y a conocerte día a día, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestro espíritu junto al tuyo, Señor, estarán por siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.